¿Alguna vez has sentido que tu familia te quería fuera de la familia? ¿Y tu padre, al tomar drogas y alcohol, tenían algún tipo de trato con vosotros que a lo mejor se podía pasar en algún momento? ¿Alguna vez has tenido miedo cuando llegaba tu padre a casa? Sí, la voy a pegar, la voy a destrozar, le voy a tirar un vaso de cristal a la cabeza. Muy como, sí, tengo hijos, pero como para aparentar. ¿Crees que las personas que consumen drogas diariamente, como pueden ser, por ejemplo, los porros, el hachís, tienen más probabilidades de desarrollar, por ejemplo, una psicopatía? La psicopatía se nace y el sociópata se hace. Entonces, y la diferencia que hay entre ellos es el psicópata es como más metódico, es como que tiene planes más a largo plazo. El sociópata es como mucho más impulsivo. ¿Puede ser que algunos, todos tengamos una parte de sociópatas? O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy en un acantilado con una persona y pienso, joder, ¿y si la tiro? Todas esas cosas que te ha dicho esa persona que tiene psicopatía narcisista, pues lo transformas a creencias propias tuyas. O sea, yo, por ejemplo, a mí siempre me metieron en la cabeza que yo era mala. Realmente, cuando llegas a entender este trastorno, ¿no? Como puede ser la psicopatía narcisista, llegas a empatizar con esa persona e incluso puedes llegar a perdonar todo lo que ha ocurrido. ¿Y por qué piensas que la gente puede pensar eso? Que los hombres son más narcisistas que las mujeres. Cuando tenemos una relación sexual con una persona, hay un intercambio de energía con esa persona, incluso de karma. Entonces, cuando tenemos esa relación con una persona que, por ejemplo, es inestable emocionalmente, y a los días es normal que nos empecemos a sentir pues, de esa misma manera que se siente esa persona con la que hemos tenido relación. ¿Qué posibilidades crees tú que tienes de éxito al volver con un ex? Quiero saber cuál es la frase más dura que has escuchado de un ser querido, un familiar, hacia ti. Pues diría que, bueno, fue de esta persona que tiene el trastorno narcisista y me dijo... Look, I'm a rock star in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting lakes, home invasions. It was a good night. Feeling like Kobe back in his prime. If we talking about the numbers, then I probably go LeBron. I'm a lion out the jungle, at the top I'm like the Dons. This my life, it ain't a Tenemos movie. con nosotros aquí a Sara Paulino, una experta en coach, inteligencia emocional y psicología, con la que vamos a hablar de temas que están a la orden del día, como la psicopatía, la sociopatía, el narcisismo, el maltrato y alguna parte de sexo también vamos a hablar, ¿no, Sara? Sí, así es. Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Un placer Sara. tenerte aquí. Para introducir un poco a la gente, ¿vale? Realmente, Sara, por lo que también estás aquí es porque sabemos que has tenido una situación muy dura con tu familia, por lo que nos has contado. Hay muchas cosas que yo creo que la mayoría de la gente que lo esté escuchando no va a ser capaz de entenderlo del todo, ¿no? Vamos a esperar que empaticen lo máximo posible. Hay que vivirlo, la verdad. Hay que vivirlo, ¿no? Hay que estar en tu piel, ¿no? Pero sí que me gustaría, con esta primera pregunta, poner un poquito ya en contexto a la gente. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te quería fuera de la familia? Sí. Sí, diría que sí, y fue el momento en el que, bueno, yo me quedé sin padres desde muy chiquitita, con 15 años más o menos, y principalmente no recibía apoyo familiar por ningún lado. Entonces tuve que madurar y espabilar por mí misma. Entonces, al final son mucha gente y no recibí ese abrazo, ese beso, ya no necesitas ayuda, simplemente el cómo estás, un cómo estás, eso nunca lo recibí. A día de hoy es verdad que, o sea, tengo a mi tía, que la adoro, a mi tío, a mi primo, a mi hermano, pero por parte de lo que queda de familia, que son muchas, no he tenido ningún tipo de empatía, por así decirlo. ¿Cómo perdiste a tus padres, Sara? Cuando tenía 12 años, yo tenía una familia, pues como todo el mundo puede llegar a tener, normal, un padre, una madre y mi hermano. Y bueno, pues mi padre cayó en temas de alcoholismo, de drogadicción y nos abandonó cuando yo tenía más o menos 12 años. Nos abandonó y se fue a otro país y luego no volví a saber nada más de él. Prometiendo cosas que nunca cumpliría y a día de hoy sigue siendo la misma situación. Y luego mi madre a los 3 años falleció de cáncer. Fue un cáncer muy duro además. El tipo de cáncer por el que murió mi madre fue un cáncer de mama del 2%, es algo súper atípico porque es un cáncer como que te come enseguida por dentro. Ella duró 5 años con ese cáncer y durante todo ese tiempo, ¿no?, me tuve que hacer cargo tanto de mi madre como de mi hermano y al final como de mí misma.
al final. Y esto con 15 años, ¿no? Sí, desde los 10 años hasta los 15. Lidiando, supongo, también con la situación de que tu padre en ese momento Claro. estaba con el tema del alcohol y las drogas, ¿no? Sí, exacto. Y a partir de los 12 pues ya no lo volví a ver. Entonces era una situación como que lo intentaba normalizar, tampoco tenía ese apoyo familiar como para poder contarlo, entonces fue muy duro porque como que lo tuve que tragar yo todo sola. Pues yo tenía una familia normal, un padre, una madre, un hermano y de repente, bueno, pues mi padre fue cambiando, se metió en temas de alcoholismo, de drogadicción, desapareció de nuestras vidas cuando yo tenía 12 años. Ya llevaba 2 años con el cáncer de mi madre desde 2010, donde yo tenía 10 años, y en 2015, 3 años después del abandono de nuestro padre, mi madre fallece. Entonces yo toda esa etapa tuve que convivir con la enfermedad de mi madre, con el cuidado de mi madre. Obviamente es una cosa que no me arrepiento, pero no me correspondía con la edad que tenía. Y también el cuidado de mi hermano, de un niño pequeño que al final en ese momento tenía 7, 8 añitos. A partir de ahí, cuando fallece mi madre, mi familia pues no responde, creo, de una manera empática como yo hubiese respondido, o con una sobrina de 15 añitos, ¿no? Que se había quedado sin nadie. Y bueno, me voy con mi abuela, empiezo a vivir con ella. Mi abuelo también estaba en esa época, lo que pasa es que tenía un ictus y no duró mucho más. Y mi abuela, pues el tema de mi abuela es que tiene un trastorno que se llama trastorno de psicopatía narcisista, en el que yo, en ese momento en el que fui a vivir con ella, yo no lo sabía. Y yo la trataba pues como cualquier persona puede tratar a su abuelo, a su abuela, que la adora y que los abuelos deberían ser eternos, todas esas cosas. Pero de repente te das cuenta que tu propia abuela te empieza a maltratar psicológicamente. ¿Y tu padre, al tomar drogas y alcohol, tenían algún tipo de trato con vosotros que a lo mejor se podía pasar en algún momento? Nunca fue nada físico, pero sí es verdad que era muy fuerte el hecho de ver cómo un padre llega todos los días a las 5 de la mañana, pues se va al baño con la puerta abierta, escuchas todo, viene y empieza a dar golpes, se mete en la cocina, empieza a dar golpes, o sea, como escuchar de verdad lo que es una persona borracha. Y como yo terminé siempre los últimos años durmiendo con mi madre en la misma cama y mi padre durmiendo en mi habitación, porque al final la relación pues no tenía ningún tipo de... O sea, con mi madre era nula ya. ¿Alguna vez has tenido miedo cuando llegaba tu padre a casa? Sí, diría que sí, sobre todo cuando, o sea, a lo mejor duraba días sin llegar y de repente llegaba de sorpresa, a lo mejor había hasta un fin de semana donde nos decía que se iba a jugar al golf una tarde y no aparecía hasta los 3 días. Pero sobre todo cuando pasaba miedo era cuando yo me quedaba sola con él en casa. Que eran muy pocas veces porque tampoco estaba mucho en casa, pero por ejemplo hubo una vez que a mí me marcó mucho un antes y un después de la visión que tenía hacia mi padre, que era una vez que mi madre, simplemente como para darle a él, mi madre nunca salía, era una persona muy casera, pero ese día pues dijo voy a salir simplemente como para... No sé cómo explicarlo, como para darle a mi padre como su merecido por lo que él tanto salía. Y ella se fue al teatro con una amiga, ya está. Eran como, pues no sé, las 10 de la noche o así. Yo tendría 8 años, una cosa así. Mi hermano acaba de nacer. Y mi hermano estaba durmiendo, yo estaba cenando y entonces de repente yo estaba cenando en el salón y empecé a escuchar una conversación que tenía mi padre en la cocina con alguien, también de mi familia, en el que le empieza a decir cosas tipo cuando llegue esta... insulto, la voy a pegar, la voy a destrozar, le voy a tirar un vaso de cristal a la cabeza. Entonces, para mí eso fue como, wow, o sea, está hablando de mi madre. Y esta persona que está aquí hablando es mi padre. Y él no sé por qué no pensó que yo le estaba escuchando, pero estaba todo abierto, lo escuchaba perfectamente. Y en ese momento lo único que me salió fue como tirar toda la cena y encerrarme en el baño y empezar a rezar. Y empezar a rezar que viniese mi madre, que mi padre era un completo asesino. Entonces, ese día a mí me traumó muchísimo. Yo obviamente se lo conté a mi madre, ahí empezaron a cambiar cosas, pero o sea, eso a mí me marcó mucho, porque fue como estar con un asesino en serie en tu propia casa. ¿Tú has llegado a pensar que tu padre es un psicópata? Sí, mucho, sobre todo porque a día de hoy sigue vivo y no ha contactado ninguna vez con nosotros después de más de 10 años. O sea, es como que yo pienso que cómo una persona puede vivir y levantarse cada día sabiendo que tiene 2 hijos perdidos por el mundo, que están creciendo, que están madurando, que tienen sus días malos, sus días buenos y que es como que no... Porque de verdad si quieres lo intentas, me da igual cómo, me da igual que te pueda el miedo, que tal, pero son tus hijos. O sea, que hay algo más grande que tus hijos, ¿no? ¿Tú crees que ese desapego a tu familia, crees que es por el alcohol, las drogas y todo lo que causaba eso?
Sí. O viene a lo mejor ¿A qué te de- refieres con esa pregunta? Perdón. O sea, como... Que si él os trataba así a raíz del alcohol y las drogas. Ah, sí. O sea, a ver, pienso que sí, pero él de por sí siempre ha sido muy desapegado. O sea, como que yo cuando él llegaba a casa de trabajar, pues como una hija normal, cuando yo tenía 5 años, yo me iba a abrazarle y tal, y enseguida como que me ha apartado. O sea, siempre he notado como un trato como muy, pues muy también muy narcisista, ¿no? Del tema del que vamos a hablar. Como muy, como, sí, tengo hijos, pero como para aparentar. Ujú. Como que tengo una familia, pero realmente como que no tengo ese amor de padre que hay que tener. ¿Crees que las personas que consumen drogas diariamente, como pueden ser, por ejemplo, los porros, el hachís, tienen más probabilidades de desarrollar, por ejemplo, una psicopatía? Creo que no tiene por qué realmente. O sea, yo creo que viene más de traumas que no tenemos sanados y que algunas personas pues le dan por ser psicópatas y otras personas, o sea, realmente por ser sociópatas más que psicópatas. ¿Qué diferencia hay entre diferencia psicópatas entre...? Claro, la psicopatía se nace y el sociópata se hace. Entonces, y la diferencia que hay entre ellos es el psicópata es como más metódico, es como que tiene planes más a largo plazo. El sociópata es como mucho más impulsivo, mucho más intenso a la hora como el que no piensa tanto un plan. El psicópata sí. Puede ser que algunos, o sea, todos tengamos una parte de sociópatas. Yo pienso, o sea, mi creencia, o sea, no tiene ninguna base científica ni nada, pero yo creo que todos tenemos como nuestro punto de locura. O sea, por ejemplo, cuando entramos en cólera y nos da por tirar cosas o romper cosas, o sea, a ver, bueno, a mí personalmente nunca me ha dado por eso, pero como que todos tenemos como nuestro punto culmen de, o sea, no creo que todos estemos locos, pero sí como que podemos llegar a... O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy en un acantilado con una persona y pienso, joder, ¿y si la tiro? Ahora mismo, en plan, ese típico pensamiento que se nos pasa a todos. Pero yo creo que ¿Me hemos pasa tenido so- pensamientos me- así, como ¿Me pasa que... solo a mí o...? ¿Y si de repente pego a esta persona en medio de la calle? ¿Qué pasa? Joder, ¿a que sí? O una persona que acabas de conocer y dices, joder, ¿te imaginas que ahora según la acabo de conocer y le meto un tortazo? ¿Cómo se Claro, quedaría? ¿ves? Entonces son pensamientos que dices, Son no son psicópatas, ¿no? coherentes, Sí. total, Pero sí, eso un sería poco. sociópata más que psicópata. Sí, sí, totalmente. Sí, porque es algo Vale. como, pum, que te sale... Yo creo que todos Vale. tenemos una parte de sociópatas, ¿a que sí? Porque es que siempre nos sale como el Sí, como mal esos pensar, ¿no? momentos de- Pensar cosas total. como... Claro, pero es que sociópata sería si lo ejecutaras, ¿no? Pero si realmente es un pensamiento que simplemente pasa por tu cabeza, también yo creo que es un poquito fruto de lo que tú llevas consumiendo Sí, en exacto, televisión, en televisión, todo lo que has películas, visto en desde vídeos, en tal, pequeño. ¿no? Vale, Claro, pero y es que lo has igual que... normalizado. Entonces es igual que los psicópatas, ¿no? O sea, tú puedes ser psicópata y... en qué punto eres psicópata? Porque Cuando si no lo... ejecutas. Cuando ejecutas, pero puedes tener pensamientos psicópatas, ¿no? O cómo funciona realmente eso. Es que el psicópata es más bien como una patología. O sea, al final es un trastorno. Que, o sea, que naces con ello. Es un ¿sabes? poco como los Entonces, asesinos, puede ser. No Claro, eres Claro, asesino a hasta ver, que- los psicópatas, el psicópata- tema es que los psicópatas no sienten ni padecen, o sea, ellos no saben lo que son las emociones. Entonces actúan pues como si tú fueses un muñeco, porque le das, por eso existen los asesinos en serie, por eso, o sea, porque es como que no piensan, no saben lo que es el amor, no saben lo que es, o sea, O sea, que psicópata se nace, no se hace, ¿no? sí. Volviendo un poco al tema de tu familia, ¿no? Esto que nos has contado de que era bastante duro, todo lo que has vivido con ellos. Quiero saber cuál es la frase más dura que has escuchado de un ser querido, un familiar, hacia ti. Pues diría que, bueno, fue de esta persona que tiene el trastorno narcisista y me dijo que tú mataste a tu madre, o sea, que yo había matado a mi madre. Entonces, para mí eso fue como... Porque yo siempre, obviamente, he vivido como con una pequeña culpabilidad, porque a la edad que... Cuando yo tenía 15 años y murió mi madre, pues yo tenía una conciencia que no tengo ahora. Entonces, como que ahora pienso todo lo que podía haber hecho que no hice. Al final es absurdo, porque yo hice todo lo que pude como una niña de 15 años que va a hacer. Pero, o sea, esa frase a mí me marcó mucho. ¿Esa frase quién te la dijo? Mi abuela. Qué duro. Mi abuela, que es la madre de mi madre. Además, no es... Cuéntanos un poco de qué se trata esa psicopatía narcisista que tenía tu abuela. Bueno, mi abuela es una persona que, o sea, siempre ha sido así, porque yo he hablado con, bueno, pues por ejemplo con mi tía, ¿no? Que es su hija. Mi tía sufría muchísimo también maltrato psicológico por parte de ella y actos que tenía hacia su propia hija que no son normales de una madre. Ella es una persona que siempre vive por la apariencia, por vender esa perfección de vida cuando realmente no es para nada así.
y ella se siente totalmente vacía por dentro, se siente sola, pero toda esa mierda que ella siente por dentro te lo va a decir a ti, o sea, como si tú fueses esa Diana y tú eres la mierda, tú eres la que estás sola, tú eres la mala. Como para ella como desahogarse, por así decirlo, pero realmente es como un poco como si se lo estuviese diciendo a ella misma, como un espejo. ¿Qué significa exactamente la palabra narcisista? Vale. Narcisismo, pues hay muchas fuentes. O sea, por ejemplo, una persona narcisista no tiene por qué ser psicópata. Pero como estamos hablando de lo que es el narcisismo bajo la psicopatía, es una persona que, como ya he dicho antes, los psicópatas no sienten ni padecen. Entonces, ellos siempre se van a creer superiores a los demás, a todo el que tenga delante. Tienen dos tipos también de manipulación. Uno se llama la niña dorada, que en esa fase fue un poco mi madre, que es como... ellos tienen como, en vez de hijos, por así decirlo, tienen extensiones de ellos. O sea, ellos no lo consideran como hijos, consideran como si fuesen extensiones de ellos. O sea, como que mi abuela, por ejemplo, quería que mi madre fuese lo que ella no ha podido ser. Pero de una manera muy manipulable, o sea, como no de esa madre que quiere lo mejor de su hija. O sea... Y luego también tienen lo que es el chivo expiatorio, que es lo que fui yo, que el chivo expiatorio es como la Diana a la que va toda la mierda. O sea, ellos tienen... se llaman monos voladores, que son, por así decirlo, personas manipulables a su lado, entonces les manipulan y difaman sobre el chivo expiatorio para que todos vayan a por él. Entonces eso es lo que me pasó un poco a mí. Siempre he notado como que todo el mundo estaba en contra de mí y a través de las difamaciones de esta misma persona, de mi abuela. En este caso, tu familia, ¿no? Sí. Escuchando toda esta historia, ¿cómo se desarrolla finalmente una niña que le ha pasado la misma historia que a ti, ¿no? Que le ha pasado todo esto, una niña de 15 años que vive todas estas cosas? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo crece? ¿Qué puede llegar a pasar? Sí, al final, o sea, una niña o un niño así desarrolla muchísimos traumas, muchísimas inseguridades. Todas esas cosas que te ha dicho esa persona que tiene psicopatía narcisista, pues lo transformas a creencias propias tuyas. O sea, yo, por ejemplo, a mí siempre me metieron en la cabeza que yo era mala. La palabra mala. Entonces, yo siempre pensé que yo era mala y por lo tanto atraía situaciones en las que yo me reafirmaba que yo era mala, sin yo sentirme mala, pero era como una duda. Entonces, es como que te hace dudar siempre de ti mismo. Te va a hacer dudar de tu seguridad, de lo que eres, de lo que no eres. O sea, como que te quita un poco como tu esencia. Como que pierdes esa parte. ¿Y cómo te quitas eso? Como esos traumas, Tratándotelos, o sea, yendo a un psicólogo, o sea, no hay otra manera, porque... Porque por ti mismo es imposible, ¿no? Sí, o sea, es verdad que, a ver, sí, o sea, realmente sí, es imposible porque, bueno, a ver, que nada es imposible, me refiero, yo bajo mi experiencia. Yo, por ejemplo, tuve que tratarlo mucho con mi tía porque como ella era su hija, pues como que en base a lo que ella había vivido como hija y yo como nieta, pues al final como que empezamos a confirmar actitudes, empezamos a estudiar el tema. O sea, como que hay que entender este tipo de psicopatía como para poderlo superar y entender a unas personas así y saberla tratar. O sea, yo a día de hoy, por ejemplo, yo voy a verla a la residencia y tengo muy buena comunicación con ella, me llevo súper bien, o sea... Es totalmente diferente, pero porque sabes cómo tratar a una persona así. Realmente, cuando llegas a entender este trastorno, ¿no? Como puede ser la psicopatía narcisista, llegas a empatizar con esa persona e incluso puedes llegar a perdonar todo lo que ha ocurrido. Sí, totalmente. O sea, por lo menos bajo mi experiencia, sí. O sea, yo a día de hoy también la veo como una persona mayor y es como que ya la miras como bajo la compasión. Como, Dios mío, todo lo que has tenido que pasar para ser una persona así. ¿Sabes? Y para decir todo ese veneno que te sale por la boca. Entonces, como que llegas a sentir compasión hacia ella. ¿Pero porque es un familiar tuyo o porque, imagínate, si fuese un lejano, sentirías esa compasión por él? No lo sé realmente porque no me ha pasado con un lejano, pero puede que si tienes una empatía muy desarrollada, puede que sí. Porque empiezas a decir, wow, o sea, a lo mejor si yo hubiese vivido todo eso lo que ha vivido ella, pues yo también no hubiese sido así con el mundo al final, ¿no? Como, o sea, una persona herida que suelta toda la mierda a todo el mundo. Vale, en este caso estamos hablando de que es tu abuela, ¿no? Que en este caso es de género femenino, pero se piensa que el género masculino es más tendente, ¿no?, a ser narcisista que el femenino, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Yo la verdad es que no estoy de acuerdo, o sea, no sé, y mira que... O sea, mi padre, por ejemplo, también tenía este tipo de psicopatía, pero yo pienso que no, o sea, que depende mucho en cada persona lo que haya vivido, lo que haya experimentado y cómo lo gestione. ¿Y por qué piensas que la gente puede pensar eso? Que los hombres son más narcisistas que las mujeres. ¿Estás de acuerdo?
Yo, bajo mi experiencia, no. No creo que... O sea, yo pienso que como que al final todo depende de cada experiencia vivida de cada persona y tal. Y depende de cada Pero, caso, ¿no? claro, exacto. Pero bueno, sí que puede ser el tema del machito, de cómo querer, pues cómo exponerse laboralmente, cómo mira qué poder tengo. Sí, por ejemplo... A lo mejor o sea, en las relaciones es lo que yo puedo ver que sí que puede llegar a tener razón. Pero... Claro, por ejemplo, nos vamos a poner en el típico caso de un matrimonio, ¿no? Ujú. Ya de avanzada edad, que a lo mejor el hombre de la casa siempre quiere comprar el coche a su hijo o a su hija, siempre quiere comprar incluso la casa, Ya. quiere poner el dinero, ¿no? Sí. En este sentido, ¿aquí estaría siendo narcisista este hombre? Es que hay como una línea muy fina. Porque Siempre se va a puede sentir ser con el poder ¿no? De decir, joder, hago esto, hago lo otro. Igual se le sube el narcisismo. Claro, aumenta su barra de narcisismo. Mm. Pero es que puede ser que no sea narcisismo y siempre, o sea, y simplemente quiera como cuidar, por así decirlo, a su mujer y a su familia, ¿sabes? Quiera sentirse como, pues sí, el protector, como el... Pero que no llegue a ese, ¿sabes? Narcisismo yo creo que ya es cuando a lo mejor le va a la mujer y le dice, pues mira yo todo lo que he conseguido, como que se lo hace como... Saber de alguna manera, pero... O sea, creo que si la persona es humilde, pero trabaja para comprar una casa a la mujer, para tal, creo que no hay nada malo. Vale. Yo con todo esto me quedo, tío, que cuanto más poder tengas durante toda la vida así, Más te que creces. como que cuando seas mayor, como que tienes tendencia a ser narcisista. Y ¿Es a ver, posible que luego todos está... lo tengamos un poco en el ADN? Sí. O sea, Sí. ¿todos somos un poco narcisistas? Yo creo que sí. Yo creo que somos todos un Aquí poco. abrimos debate de etiquetas. Es verdad que suena muy duro, ¿no? Cuando alguien llama a otra persona o dice que otra persona tiene una psicopatía o que es narcisista, pero claro, es que realmente mucha parte de la población tiene algo de narcisismo Ya. o puede tener algo de psicópata, ¿no? No, sí, sí, o simplemente, o sea, por ejemplo, a día de hoy me llegan muchísimos mensajes de personas que dicen que tienen parejas narcisistas, pero ya con la etiqueta. Entonces, muchas veces hay como que meterse en ese trasfondo y ver si de verdad esa persona tiene una psicopatía o simplemente tiene inseguridades o es manipulador. O sea, el narcisismo no es que esté en toda la población, o sea, la psicopatía narcisista no es que esté en toda la población, o sea, o sea tampoco hay muchísimo, o sea, no todas las parejas pueden ser psicópatas narcisistas. Entonces, como que ahora como que un poco como que está de moda, por así decirlo. Claro, Entonces, y cuando, como que cuando se ponen esas hay etiquetas que tener cuidado. hay que claro. tener cuidado, ¿no? En el Sí. sentido de que es muy fácil soltar directamente, Claro, que a exacto. lo mejor, me imagino, ¿no? Porque- Típica conversación entre dos amigos o entre dos amigas y están hablando de la pareja del otro. Y el otro le dice, es que siempre quiere hacer tal o quiere hacer cual. Y de repente le dice su pareja, o sea, le dice su amigo, es que tu pareja es narcisista. Tu pareja, ya. Igual se nos ha pegado un poco de coña decir eso. Sí, totalmente. O sea, es como la ley de atracción. Como que se ha puesto algo tan de moda que es como que se usa como si fuese una palabra, y es una palabra muy importante, o sea, como muy, muy peligrosa, más que importante. O sea, como que. Claro, que hay no que tener usarla cuidado con como utilizarla tan- mucho porque si no al final Claro, también o sea, pierde su valor, ¿no? Exacto, pero al final estamos hablando de una persona que no tiene emociones ni sentimientos. Entonces, tu pareja puede tener emociones y sentimientos simplemente que tenga una inseguridad o que sea manipulador o que, pues, que no te quiera lo suficiente. O sea, es que puede haber mil cosas. Y no tiene por qué ser un psicópata narcisista. Ujú. claro. Eso Claro, es. es que yo me he dado cuenta de eso, de que hay muchas personas que directamente ya cuando hablan de otra gente Mm, marcan etiquetas constantemente a la hora de hablar Claro. de alguien. Como si, como si fuese necesario definirlas de alguna manera. Sí, total. En vez de a lo mejor... Como para desahogarse más y decir, pues es esto. Sí, ya o sea, está. claro, o sea, como que catalogan muy rápido para quitarse la explicación del medio. Exacto. Pero es que nos encanta o sea, es poner un poco como etiquetas. que pasa que yo me doy cuenta, ¿no? Que a lo mejor en vez de explicar, pues mira, mi pareja tiende mucho a hacer esto, ¿no? Y solamente es esto, no es todo lo que conlleva el ser Exacto. un narcisista, un psicópata Claro, o lo que total, tal, que a lo mejor solo pero tiene un que tipo de solamente es un actitudes. punto. Y para quitarse del medio el marrón, exagerarlo un poco y llevarlo al mundo actual y aterrizarlo, directamente es, nada, pues que mi pareja es psicópata narcisista, mi amigo es psicópata, mi padre y tal, podría ser, ¿no? Sí, Que se abusen exacto. mucho de estas etiquetas. Ya, no, sí, totalmente. Además, como que es una manera como también de hacernos sentir a nosotros víctima y eso como que nos beneficia siempre. ¿Y nos realza en qué sentido? En el sentido, o sea, cuando tú te sientes víctima, ¿por qué te quieres sentir víctima de algo? Yo creo que es como nuestra zona de confort también un poco. Como de nos sentimos víctima, pues eso significaba que nos merecemos como lo mejor la vida. O sea, como, no sé explicarlo, pero, o sea, no me salen ahora las palabras, pero como que pienso que como que sentirnos víctima es como, sí, como meternos en nuestra zona de confort para como quitarnos la responsabilidad de en medio. Tirar la pelota a otro Claro, tejado, ¿no? exacto. Ujú. Bueno, te he estado cotillando el TikTok y hemos visto que tienes un TikTok viral que habla sobre la energía sexual. Sí, además como que lo hice sin ¿De ningún qué tipo hablas en problema. ese TikTok?
Pues hablo de lo que es como el intercambio de energías cuando tenemos relaciones sexuales. ¿Lo puedes explicar? Sí. Cuando tenemos relaciones sexuales, pues va más allá de lo físico, o sea, no es solo la penetración y ya está. O sea, al final todos somos energía. O sea, que Mike Towers tenía razón, ¿no? Cuando decía lo de que lo nuestro va más allá de lo físico. Total. Tenía razón Mike. Mike siempre. No me acordaba de esa canción. Pues sí, es eso, que al final todos somos energía. Cuando tenemos una relación sexual con una persona, hay un intercambio de energía con esa persona, incluso de karma. Entonces, cuando tenemos esa relación con una persona que, por ejemplo, es inestable emocionalmente, y a los días es normal que nos empecemos a sentir pues, de esa misma manera que se siente esa persona con la que hemos tenido relaciones. A ver, para un segundo. O sea, estamos hablando de que si yo, por ejemplo, he hecho un kiki con una chica que es una amargada, al día siguiente yo me levanto amargado. Sí. O sea, me ha transferido su amargura. ¿Pero cómo es eso? No tiene por qué ¿No ser será al que se día has transmitido siguiente, tú pero a sí ella? como que te vas a sentir, o sea, no es que tú te levantes ya amargado, no, pero sí que te sientes a lo mejor una energía más pesada. ¿Cómo que pesada? ¿En qué sentido? Pesada, como que te sientes como con menos, o sea, tu estado de ánimo es como que baja un poco, como que es... Y No para tendría esto que ser solo al hace revés. falta tener sexo. O sea, no estamos hablando de intercambio Sí. de fluidos, ¿no? Claro, no, o sea, es lo que es la penetración. Pero eso no es en la penetración, o sea, yo me quiero referir. Imagínate, si un Ahí es cuando, chico o y sea, una chica sí tienen que también sexo oral, habrá algún tipo de intercambio de energía cuando pues Ese te lías chi- con una persona, pero cuando hay penetración es como el mayor intercambio de energía, ¿me entiendes? cuando tú dices que en la penetración es cuando hay mayor intercambio de fluidos, ¿no? Es aquí cuando más se pueden compartir las energías, ¿no? Sí, exacto. Vale, ¿por qué? ¿Por el intercambio de fluidos o por la No. energía? Porque, o sea, al final aquí los fluidos como que quedan mucho más abajo, es como el intercambio de O energía. sea, si lo cada hago con condón, persona. me va a pasar lo mismo. No, total. O sea, porque O sea, la energía va mucho más allá de Esto lo es que peor es que lo una ETS, físico. prácticamente. O sea, yo prefiero llevarme una ETS a llevarme la amargura de una persona que está ahí todo el día deprimida, ¿no? Por eso hay que tener una mínima... O sea, está la diferencia entre la libertad y el libertinaje. Entonces está muy bien tener la libertad de tú poder acostarte con quien quieras, pero hay que tener también un cuidado de... O sea, yo pienso de una exclusividad al final, de no decir, bueno, pues me acuesto con 20 por... O sea, me refiero como que hay que tener un mínimo de conciencia de decir, bueno... ¿Y si te engaña con las energías? ¿Te dice que tiene buena vibra y luego no tiene buena vibra? Claro, y de repente... la vas a sentir, o sea, que vas a sentir la que es la real, o sea... Claro, pero la vas a sentir a Que los puedes días. sentir también... Sí, bueno... ¿Y cuándo la notas? ¿En cuanto descargas o después de no descargar? lo sé, eso es, o sea, la energía no se ve, pero es a partir Solo se de siente, haberlo ¿no? hecho, pues tú empiezas a sentir, claro. Entonces, ¿Y cómo te sientes? ¿Como en una burbuja o te ha te pasado? puedes sentir pues súper bien si esa persona pues al final coordina contigo y es una persona estable, es una persona emocionalmente pues normal. O sea, que Pero no tú tenga- imagínate que te gusta el sexo con esa persona Ujú. y te transmite mala energía. El sexo está de puta madre. Pero Eso pasa. te transmite la energía. ¿Qué Eso. te ha pasado? ¿Te ha pasado? Sí. Sí, esos son ¿Pero como... quién? Vale, realmente entonces esto no solamente con la penetración, sino que también, por ejemplo, con el sexo oral también podría ser. No lo sé, o sea, sinceramente no lo sé, pero yo juraría que no. Vale. Y por ejemplo, con un beso, Sí, el beso al final también es intercambio de energía. ¿eres Al final- capaz de intercambiar más energía quizás con un beso que con un polvo? No. O sea, A ver, se tampoco- tiene que. No, pero de o sea, verdad- para intercambiar esa energía con esa persona, ¿tú crees que para llegar al clímax de la conexión entre dos Sí. personas tiene que haber sexo de por medio? Sí. ¿Por qué? Rotundo. Porque al final también está ahí el orgasmo, o sea, hay muchas cosas en ese intercambio, o sea, al final es un tiempo donde tú te estás conectando con la otra persona. Yo con un abrazo a veces me he sentido mejor que con el sexo. ¿Con un abrazo has dicho? Sí. Como que sientes más, tío, cuando... Es como cuando bailas kizomba, ¿sabes? En plan, tú te abrazas a alguien... Bueno, Sara, ahora te vamos a hacer la pregunta que le hacemos aquí a todos nuestros invitados, Ok. ¿vale? Que es What's your Exodus, la que tenemos aquí. Que el Exodus es el momento de tu vida que marcó un antes y un después, ¿no? Ese momento de cambio. ¿Cuál fue el Vale. tuyo, Sara? Mi Exodus diría que, o sea, fue a partir realmente de, después de todo lo que me pasó, yo empecé a depender de, o sea, como buscar a mi padre en todos los hombres con los que tenía algún tipo de relación. Entonces, a partir de mi última relación,
fue como el más boom, o sea, cuando lo dejé con él, porque yo realmente me di cuenta de cómo estaba dependiendo de los hombres en mi vida. Y de cómo tenía esa dependencia emocional, de no saber estar sola, de necesitar siempre una pareja, siempre alguien a mi lado. Entonces ahí fue cuando dije, o sea, fue ese punto de inflexión de decir, wow, o sea, tengo que cambiar esto porque, o sea, yo tengo que verle un sentido a mí misma, o sea, a una Sara Paulino, no Sara la novia de o Sara estar con. Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé un proceso de, lo primero me quité todas las redes sociales durante medio año y empecé solo tenía YouTube y empecé a ver pues cosas de meditación, cosas de energías, cosas de ley de atracción, de psicología, de coach. Ahí también fue cuando me saqué el título y empecé como a entender un poco todo, sobre todo cómo es la mente de una persona herida, ¿no? Con tantos traumas sin sanar y que vive en un piloto automático constante, sin darse cuenta realmente de por qué dependo de esto, o por qué soy una persona tan sensible, o por qué todo me afecta tanto y no puedo gestionar un conflicto con alguien y me pongo a llorar y me bloqueo. Entonces, para mí fue realmente eso. Y aprendí, obviamente, a lo que es ser una persona pues totalmente independiente emocionalmente. ¿Qué posibilidades crees tú que tienes de éxito al volver con un ex? A ver, depende muchísimo de todo, de cómo has terminado esa relación con esa persona, el por qué, cómo están esa persona y la otra de maduros emocionalmente hablando, si realmente quieren volver o simplemente es el hecho de venganza, de quiero que vuelvas para yo luego rechazarte. Entonces, depende mucho, o sea, para mí sería como el punto clave es como el por qué se dejó, porque pienso que si es por una infidelidad, tienen que construir mucho esa mochila emocional de cada uno para poder y ser maduros emocionalmente para poder llegar a algo estable de verdad. O sea, yo sí creo en las segundas y terceras oportunidades, pero hay que ser muy conscientes y hay que estar muy maduros y muy seguros sobre todo de sí mismos. ¿Tú piensas que, imagínate que yo tengo sospechas de que me engañan? ¿Pueden ser reales o muchas veces son como falsos pensamientos nuestros? Depende también de las inseguridades que tenga cada uno, porque a lo mejor una persona es súper insegura y es súper dependiente emocionalmente y con cualquier cosa esa persona se piensa que ya la están engañando. ¿Sabes? Por eso es tan importante el tema de la comunicación en pareja. Y ya no solo la comunicación, sino el entendimiento, porque si hay comunicación pero no hay un comprender entre el uno y el otro, al final la comunicación es nula. Entonces, lo primero es, obviamente, hablar con esa persona y decir, mira, yo te conozco o me pasa esto, a lo mejor si a la otra persona la estás notando rara, porque al final creo que dentro de una relación el uno y el otro se conocen. Entonces, hablar con esa persona y si de verdad sientes actitudes raras, pues preguntar y decir, mira, me siento inseguro, he pensado esto alguna vez, vamos a hablarlo. Vamos, que se resume casi todo en inseguridades de la persona, Sí, ¿no? por supuesto. Sí, todo nace de uno mismo. Y se crean a raíz de no hablar las cosas, ¿no? Sí, total. Sí, porque muchas veces tenemos como conflictos con la pareja, pero nos lo guardamos y como que lo dejamos pasar. Como a lo mejor tu pareja hace algo que realmente en ese momento te molesta, pero mañana como que lo dejas pasar y lo olvidas, pero eso se va acumulando. Entonces al final luego te llegan esas inseguridades y empiezas como a acumular todo eso que no has hablado con tu pareja y Una se vuelve mochila algo que muy pesa, grande. ¿no? Que vas metiendo Claro. cosas a la mochila Exacto. y acabas reventando, ¿no? ¿Tú crees que esto que estamos hablando, ¿no? De las inseguridades, esto es un tema que se lleva tratando muchos años atrás, ¿no? Cada vez más va saliendo el tema de que la sospecha de infidelidad viene normalmente por la inseguridad en uno mismo, ¿no? Sí. Que se pueda tener, aparte de por los motivos que te puedan llegar a dar. ¿Crees que esto también ha sido como un botón que ha disparado también mucho el tema de las relaciones liberales? Es decir, esa sensación de decir, joder, si mantienes una relación liberal, no, abierta, por así decirlo, al final Es como que, bueno. eliminas, ¿no? Todas estas cosas de inseguridades, infidelidades, el compromiso. Diría que sí, que puede ser. O sea, yo es algo que respeto, pero yo, por ejemplo, no tendría ni de coña una relación abierta, pero ni ¿Por qué de no? coña. ¿Por qué no la tendrías? Porque yo creo que, o sea, porque yo no concibo la relación en pareja así. O sea, como que creo que al final es un compromiso entre dos personas. O sea, como que eso a lo mejor lo tengo muy, o sea, para mí es un pensamiento más tradicional. O sea, que me parece bien si alguien tiene una relación liberal y está a gusto y está feliz, oye, encantado. Pero yo no podría ver a esa persona que amo, por así decirlo, y tengo un proyecto con él de futuro y ver que se está acostando con otras parejas o que tiene sentimientos hacia otras parejas. Un placer tenerte aquí, nos ha gustado un montón tus pensamientos, tu
lo que hemos estado hablando. Y Tu manera de ver la vida, sobre todo. Sí. Gracias, sí. Y somos muy fan de tu actitud para superar todo lo que te ha ocurrido y sobre todo de querer llegar a entenderlo. En vez de tener esa actitud de esquivarlo, Sí, ¿no? de O huir de intentar ello. huir de ello, enfrentarte a ello e intentar entenderlo mediante estudiarlo, hablar total. con esas personas con las que has sufrido ese tipo de situaciones. Es algo que es digno de admirar y que yo creo que Gracias. un ejemplo a seguir para todo el mundo que te vea. Gracias, sí. Al final fue como una etapa de supervivencia. O sea que... Gracias, chicos. Gracias a ti por venir al podcast. Y bueno, llegamos a la parte final donde toca nominar a alguien. ¿A quién te gustaría ver aquí sentado? Pues diría, la persona así que se me viene más a la cabeza y creo que os divertiríais un montón con él, es con mi tío, con Tomás Roncero. ¡Toma! ¿Tu tío es Tomás Roncero? ¡Toma! Toma ya, toma. A la Madrid a muerte, O sea que Tomás Roncero tiene que pasar por este podcast. por supuesto. Sí, así que hablaré con él. Sería un placer tenerle aquí. Claro que sí. Nos lo vamos a pasar muy bien, seguro. Un montón, sí. O sea, serían todos risas. Aquí ha habido algunas también, ¿eh? Los han visto, pero ha habido algunas. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Sara, y que Gracias tengas a vosotros. muchísima placer. suerte en lo venidero. Gracias. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. And you